Continuamos con más información en DNews y regresamos a Santiago de Chile para hablar con Lucía y ver la agenda del día. Lucía, te escuchamos. Sí, estábamos revisando la agenda del día hace unos minutos atrás y también lo que va a ser la discusión de la semana, en particular centrada en un acuerdo de pensiones para una reforma previsional. Lo hemos contado antes aquí también a nuestra audiencia. Permanentemente el tema de las pensiones aflora una y otra vez en los gobiernos y la derecha, quien probablemente tenga el sillón presidencial por dos razones. Uno, hace mucho rato que vemos en Latinoamérica que las oposiciones son las que ganan, salvo excepciones, las oposiciones son las que ganan precisamente las presidenciales, pero además porque se ve a Evelyn Matei como la figura más destacada y el nombre más consolidado en esa carrera, que es una líder tradicional de la derecha, antigua, de esas que ha estado en otras contiendas presidenciales, como por ejemplo con la propia presidenta Bachelet, enfrentándose en ese tipo de riña electoral. Aparece en la encuesta hace mucho tiempo como la más segura candidata a ocupar el sillón en la moneda. Pero bueno, en ese contexto es que la derecha, por una parte, también quiere cerrar rápidamente al menos un buen avance en la reforma previsional, pero hay razones técnicas de fondo, no solamente la idea de que no sea un tema que aflore y aflore en condiciones desventajosas. Finalmente, lo que le pasó al presidente Sebastián Piñera, por ejemplo, es que presentó una reforma a las pensiones mucho más parecida a la que hoy día quisiera conseguir el gobierno de Gabriel Boric. Y sin embargo, en ese contexto, esos partidos que eran oposición le dijeron que no, que era muy poco, y fue una constante pelea pública lo que se estaba ofreciendo en línea con lo que quería en ese momento la oposición. Hoy día estamos en la situación inversa, con un tejo mucho más pasado hacia lo que la derecha quisiera. Aún así, la disputa al interior de la derecha por querer acordar con el gobierno una cifra ha radicalizado las posturas en ese bloque, pero entre ellos hay una pelea que se ha sostenido desde la semana pasada y va a continuar durante esta semana, porque se anunció en algún momento que había una especie de acuerdo entre el gobierno y los partidos de oposición, en particular Chile Vamos, para concretar uno de los planes de la agenda de gobierno, que es que en enero mostrar que cuando se cierre el trabajo parlamentario, antes del receso de febrero, se cierre efectivamente con un acuerdo para avanzar en una reforma a las pensiones. Cuando se habló de que había una especie de acuerdo que está muy lejos de ser el que inicialmente quería el gobierno, o sea, es bastante lo que ha cedido el gobierno en esa línea, el Partido Republicano recriminó a su par en la derecha, Chile Vamos, estar cediéndole terreno a el gobierno, y esto es parte de lo que expresó el presidente de Renovación, Rodrigo Galilea, que ha estado en la mesa técnica durante el fin de semana en un programa de televisión, tras una semana entera en la que han aparecido voces especialistas de la propia derecha recriminándole al Partido Republicano, que es la extrema derecha, no querer ceder ningún punto en el acuerdo, no querer ceder nada. Lo conversábamos la semana pasada. Una cosa tiene que ver con entender que hay visiones distintas en torno a eso, pero que hay cosas que más o menos tienen en común, y otra es radicalizar eslóganes para no avanzar en nada, una vez más manteniendo estancado un problema que en Chile es un problema de décadas y que significa dos áreas o dos focos de discusión importantes. Uno, cómo se mejoran las pensiones en general, considerando que hasta hace pocos años atrás, hace menos de 2 gobiernos, en Chile existía solo un sistema de capitalización individual que ha avanzado una fórmula mixta al tener hoy día la pensión garantizada universal, que eso es algo que se establece en el gobierno de Sebastián Piñera cuando se discutió también esto. Al menos se avanzó en eso, que tenía como base el bono solidario que había empezado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Una pequeña fórmula mixta que es hacia donde se tiene que avanzar. En el mundo, prioritariamente los sistemas son solidarios, son de reparto. Se ha
incentivado por parte de los especialistas a nivel global que se avancen fórmulas mixtas que incluyan capitalización individual. En Chile, el mecanismo es exclusivamente capitalización individual hasta hace unos años atrás, cuando se incorpora este pilar solidario, que es el que ha subido las pensiones. En Chile las pensiones han subido gracias a ese pilar. Era muy baja la tasa de reemplazo y sigue siendo muy baja hoy día, pese a ese pilar contributivo que se hace desde arcas generales. Bueno, la discusión entonces, por una parte, es cómo se suben las pensiones, pero hay otra discusión muy importante radicada en las fórmulas que se están acordando, y que es que cómo se suben las pensiones no a 20, 30 años, sino que cómo se les suben las pensiones hoy a quienes están jubilados. Y ahí es que el gobierno siempre intentó avanzar en que los 6 puntos adicionales que debiera ser cargo del empleador, que en Chile pone 0 hasta el momento para ese fondo de pensiones, entonces vayan 3 puntos a las cuentas individuales. Sí. Y 3 puntos a el fondo común, que permitiría aumentar las pensiones hoy día de los pensionados. Considerando, yo te ponía ese ejemplo la semana pasada, en Chile el promedio de los ingresos es superior a la mediana. ¿Eso qué quiere decir? Que los pocos que ganan más les suben, ganan tanto más que les suben el ingreso promedio a todo el país. Sin embargo, la mediana de ingresos, o sea, el 50% del país gana mucho menos de lo que el promedio arroja. Algo similar se supone que pasaría con las pensiones. Sin embargo, el monto a aumentar sería igual insuficiente para mejorar las pensiones, y por eso los especialistas dicen que hay que seguir avanzando, pero hacia el futuro, porque hoy día tampoco hay intenciones de subir en el FICO. O sea, se le dice no. El Partido Republicano dice no, que vaya con arcas generales, que la cotización individual sea exclusivamente para la capitalización individual. Pero bueno, dicen desde el gobierno, para que las pensiones entonces aumenten desde arcas generales, hay que aumentar entonces en los impuestos, porque entonces hay que subir, no podemos generar déficit fiscal. Claro. Esto es una preocupación muy importante siempre en el gobierno, que ha mantenido la solidez fiscal de manera relevante como uno de sus pilares. De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ex presidente del Banco Central, y en su momento fue destacado en el mundo como el mejor banquero central del año, y eso es, entre otras cosas, uno de los trabajos clave que tiene el Banco Central, que es impedir que la inflación crezca, y esa es una doctrina que sigue el propio ministro Marcel. Así es que no se pueden subir las pensiones con arcas generales, porque no se quieren subir los impuestos en este momento. Entonces, no se puede por esa vía. ¿Cuál sería una solución? Distribuir ese 6% adicional, considerando que algunos señalan que eso permitiría también subir las pensiones en general de todos. Cuando te dicen, usted quédese con su plata, esa es una fórmula que es la que ha estado presente en el sistema actual de pensiones en Chile, y las pensiones son bajas igual. Aunque tú te quedes con tu plata, tu pensión es baja igual. Entonces hay que cambiar en algún punto el modelo, avanzar hacia este mecanismo mixto, es decir, con un pilar solidario y un pilar individual, podría ser una solución. Te quiero proponer que escuchemos precisamente lo que decía Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, sobre este encono en el que se encuentra el Partido Republicano en contra de sus compañeros de sector de la derecha, precisamente por querer avanzar en 0,5% esos 6, ni siquiera en los 3, en 0,5% de esos 6, aunque al parecer no serían de esos 6, sino que serían de otro pilar contributivo, precisamente para mejorar y equilibrar las pensiones de las mujeres con las de los hombres. Las absurdas simplificaciones que ya tienen su peor expresión en decir, es que tú no eres del sector, es que tú eres un traidor del sector, es que tú... Si vamos por ese camino, la verdad es que este país no llega a ningún lado. Probablemente hay mucha gente que no quiere esta reforma no por nada técnico y no se atreven a decirlo en voz alta. Hay personas que, por lado y lado, que no quieren que haya acuerdo. Uno, los de la extrema derecha, porque no quieren darle lo que ellos llaman un triunfo al gobierno. Para mí esto no es un triunfo al gobierno, es un triunfo del país. Y están los de la izquierda, que dicen, no, tampoco quiero llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque quiero que esto siga siendo una bandera de lucha. No más FP, en fin. La verdad es que si somos esclavos de esos dos mundos, este país no va a lograr avanzar, y por eso es que creo que es un imperativo no solamente legal, sino ético, lograr destrabar.
Así lo escuchábamos al senador entonces de Renovación hablando acerca de esta disputa, ¿no? De ambos partidos con respecto a lo que será estas pensiones, pero también cómo se puede llegar a relacionar esto para las presidenciales del año que viene. Sí, te voy a contar eso de inmediato porque está de fondo en esa discusión. Es importante señalar que respecto a lo que dice Galilea, la izquierda está representada en esta conversación por el gobierno y tiene los votos efectivamente para avanzar en un acuerdo. Se pide más porque está todavía muy lejos de lo que inicialmente quería el gobierno, pero tiene los votos para avanzar y dar este paso que es muy relevante, yo te decía antes, no solamente por mejorar las pensiones e incluso las pensiones ahora, sino que para el mercado de capitales hoy día en Chile. ¿Qué hace el sistema de capitalización individual? Y prácticamente diríamos, ¿para qué sirve? Porque no sirve para pagar pensiones que tengan contentada a la gente. ¿Para qué sirve? Para el mercado de capitales. Y esa es una preocupación que ha hecho que los propios técnicos de la derecha o técnicas, por ejemplo, que enviaron la semana pasada una carta, que son las representantes de Chile Vamos en el Congreso, digan que es necesario destrabar, porque quedarse en que no se apruebe ninguna reforma es el peor de los mundos. Y es ahí cuando Chile Vamos está intentando esa discusión. A José Antonio Kast se le sale beneficiosa, aunque al país no le beneficie. Finalmente ya a los propios pensionados o a las futuras pensiones no le beneficie. Pero a eso ha hecho que la semana pasada se agudicen los ánimos en contra entre republicanos, que además ha decidido que su carta presidencial, que es José Antonio Kast, vaya directamente a una primaria presidencial, sí. Y eso lo confirmó al cierre de la semana pasada José Antonio Kast. No irá a primarias con Evelyn Matei, irá a primera vuelta directamente porque dice que nuestros principios como el de la libertad y de toda tu platita para ti se tienen que defender en las urnas. Así que eso ha dado también algún antecedente de lo que va a ser todo este año con mira a las presidenciales cuando José Antonio Kast no accedió en sus aspiraciones. Ayer en una fiesta navideña estuvo el presidente Gabriel Boric y mencionó precisamente este punto. Escuchémoslo. Cuando decimos que es importante que las pensiones de las personas mayores suban ahora después de haber trabajado toda una vida, no lo decimos por caprichoso, lo decimos porque creemos que se lo merecen, porque con la plata que hay hoy día no alcanza para vivir. Y estamos seguros que ustedes están de acuerdo con eso, que la mayoría de los chilenos y chilenas están de acuerdo con subir las pensiones ahora. Y eso también significa que en una sociedad los que tienen más tienen que poner un poquito más. Un mensaje eufórico de Boric con respecto a las pensiones. Claro que sí, y lo vinculo con otro tema que salió en el encuentro empresarial con la que lideró la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, que es el gremio más grande que junta distintas industrias, donde también, ojo, han aparecido más voces del mundo empresarial. Ahí la presidenta de la SOFOFA, el fin de semana su vicepresidente también diciendo hay que cerrar el tema previsional ahora. Pero en esa reunión el presidente dijo estar de acuerdo, es necesario avanzar, es necesario llegar a esos acuerdos, dejar de lado las posturas más radicales, pero además dijo ahí, hay que subirle el impuesto a los más ricos. Esta última frase del presidente Gabriel Boric, de los que tienen más tienen que poner un poquito más, se relaciona también con lo que dijeron en el estallido social desde el mundo empresarial. Hay que meterse la mano al bolsillo. Y eso es parte de la discusión que vamos a ver en este último tiempo y probablemente sobre el impuesto a los más ricos durante el último año del presidente Gabriel Boric. Bien, Lucía, enseguida regresamos. Adelante.